Buenos días, mucho gusto de estar con ustedes hoy. Mi nombre es Mauricio Chotocruz, hoy los acompaño desde San José, Costa Rica, y les agradezco su participación en nuestra charla sobre las últimas reformas que ha tenido la norma de contratación pública en Panamá. Hoy tenemos la dicha de contar con nuestra especialista, la doctora Katia Liduque. Ella es una reconocida experta en temas de contrataciones públicas en Panamá. Tiene diversas publicaciones y su más reciente libro fue sobre las asociaciones público-privadas. Como siempre, la dinámica va a ser, ella va haciendo su exposición y si ustedes tienen preguntas, las pueden ir haciendo a través del botoncito de Q y A del Zoom. No levantar la mano porque no abrimos las sesiones por un tema de orden más que todo, para participaciones, sino a través del botoncito Q y A y vamos a ir respondiéndolas con todo gusto. Estimamos una duración de 1 hora y para empezar, los que no conocen Conexis, algo muy breve. Nosotros nos enfocamos en tecnología y apoyo experto para temas de licitaciones, tanto en Costa Rica como en Panamá y la República Dominicana. Nuestro foco es hacer crecer sus negocios y para eso tenemos 3 plataformas. Leads, que es para facilitar la identificación de oportunidades, por ejemplo, en Panamá, donde quiera que estén, en un periódico, en cotizaciones en línea, en un organismo internacional, en Panamá Compra 2, Panamá Compra 3, ahora también las solicitudes de cotización, digamos, para estudios de mercado, eso también lo estamos incluyendo, y así sucesivamente. Todo lo que sea, y dentro de eso buscamos, ¿verdad? Ustedes hacen toda su lista de productos, todas sus fichas técnicas, sus códigos, lo que necesiten buscar, y Leads lo que se encarga es de encontrar esas referencias dentro de los pliegos y facilitarme no solo identificar oportunidades de una manera muy ágil, sino también darle seguimiento y ir recibiendo las notificaciones cuando hay una modificación en el expediente, por ejemplo, una adenda, una resolución, un cambio de estado o de fechas en el expediente y demás para yo poder darle un seguimiento ágil. Analytics es para estudiar el mercado. Entonces en Analytics, en Panamá, por ejemplo, yo puedo revisar precios previos de cualquier producto o servicio, quiénes han sido los proveedores que fueron contratados, a través de qué procedimientos fueron contratados, y digamos, el tiempo que yo ahorro de estar bien buscando ahí tradicionalmente con las búsquedas manuales, lo puedo utilizar en Analytics estudiando precios, competidores, productos competitivos de mis competidores antes de ofertar y antes de salir a vender mis productos. Y eso me da una ventaja competitiva. Y hoy estamos en temas de training, que es entrenamiento permanente para los equipos comerciales de nuestros clientes, ¿verdad? Eso en la parte de licitegana.com, en la parte de noticias y eventos. Ahí siempre pueden ver qué nuevos webinars tenemos y pueden repasar videos de los webinars que recién hemos realizado. Bueno, sin más preámbulo y invitándolos a los que deseen conocer más de Conexis y cómo nosotros les podemos realmente apoyar para lograr mejores resultados. Tenemos más de 1000 suscriptores en Costa Rica y Panamá y ahora estamos ya entrando fuerte en la República Dominicana. Entonces, al final pueden apretar un botoncito en el sondeo y nosotros con todo gusto les podemos hacer una presentación personalizada para su empresa. Bueno, sin más preámbulo, le doy una cordial bienvenida a la doctora Lee. Doctora Katia, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Siempre es grato tenerlos pues a todas y todas
en esta mañana, donde vamos a estar tocando un tema pues reciente, ¿no? Relativo a las contrataciones públicas, que tiene incidencia evidentemente tanto en la administración como en las empresas. Vamos primero a hacer, don Mauricio, el pequeño sondeo para ver cómo estamos en el conocimiento de este temita. Sí, claro. Ahora en pantalla ustedes pueden ver el sondeo inicial. Es una única pregunta. Entonces la pregunta es, ¿conoce ya, verdad, las últimas modificaciones a las normas de contratación pública que fueron realizadas en agosto, hace un mes aproximadamente? Están fresquitas, como decimos, y las respuestas son dos, sí, o todavía no las conozco, no aún. Como para ver por dónde andan la audiencia que tenemos el día de hoy. Eh, eh, disculpen que hoy ando un poquito con tos, pero bueno. Si quieren, les compartimos los resultados para que vean cómo anda, doctora. Si quiere usted, comenta y Sí, claro, bueno, continuamos. es interesante, ¿no? Bueno, tiene, como dice usted, apenas un mes, bueno, menos de un mes, porque fue promulgada el 25 de agosto pasado, y ahora el 25 de septiembre, pues tendré un mes. Sin embargo, el 87% de nuestros asistentes, pues que han contestado, no conoce aún esta reforma, y un 13% sí, lo que significa pues que estamos definitivamente en un proceso de capacitación para ambas partes, porque es importante que tengan conocimiento de estas reformas, tanto aquellas personas que tienen que hacer uso de ellas, ya sea como proveedores, y aún más pues la administración, toda vez que hay ciertas modificaciones trascendentes que tienen pues un impacto considerable dentro de las compras públicas, en la presentación de propuestas, en los documentos que deben presentarse. Entonces vamos pues a dar inicio a nuestra presentación. Vamos aquí a compartir el... Vamos aquí a compartir. Me avisan Ahí viene. ahí. ¿Sí? Ahí está ya, doctora, lista. Listo. Adelante. Gracias. Vamos entonces esta mañana pues a conocer de una manera bastante sintetizada. Hemos tratado de hacer un resumen de los puntos más importantes que tienen un impacto directo en la aplicación de esta reforma, tanto para el uso de lo que son nuestros proveedores, así como también la contraparte que es la administración pública, que es importante porque no es óptimo ni es recomendable que los proveedores anden por un lado y mucho menos las instituciones por otro lado, porque al final la mala aplicación, la no aplicación de las normas puede tener consecuencias considerables para los procesos de compras públicas que al final se reflejan tanto en la participación de los proveedores como en la adquisición de los bienes, obras o servicios que desea la institución. Toda vez que una institución al hacer un proceso de actos públicos, lo hace evidentemente con el objetivo de conseguir, ¿no?, el fin para el cual desea adquirir ese bien, servicio o esa obra. Aquí una de las primeras preguntas que nos dicen, pues, ¿cuál sería el decreto? Vamos ahora a darle respuesta en unos momentos. El objetivo, pues, de esta presentación de la mañana de hoy es que los proveedores conozcan las novedades que introdujo el Decreto Ejecutivo 34 del 24 de agosto del 2002, que es el que está reformando el Decreto Ejecutivo 439 del 2020. Ustedes recordarán que nuestro texto único vigente, la Ley 22 de 2006, su último texto único fue reorganizado por la Ley 153 de 2020, la cual tuvo un nuevo reglamento, que es el Decreto Ejecutivo 439-2020, y este Decreto Ejecutivo es el que está sufriendo las modificaciones a través del Decreto Ejecutivo 34 del 24 de agosto del 2022, que aparece publicado en la Gaceta del 25 de agosto. Nuestro primer artículo que modifica o introduce una modificación al decreto 439, este artículo 1 del decreto 34 está modificando el artículo 8 del decreto 439.
y tiene una incidencia directa e importante que para aquellos proveedores que ya han presentado propuestas a través del sistema de Panamá Compra a partir del 25 de agosto, pueden haberse dado cuenta de esta nueva requisito que tienen ustedes que aprobar antes de proceder a cargar su propuesta electrónica. Y este artículo nos dice que junto con la propuesta, todo proponente deberá declarar que no se encuentre capacitado para contratar con el Estado. Bueno, dirán ustedes, pero es que eso es algo que ya existía. Sí, es una obligación que ya existía con la imposición pues, de lo que es la Ley 153/2020. Sin embargo, lo que este decreto viene a modificar es la forma de presentación de este requisito. Nos dice el decreto que esta declaración será suscrita a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas Panamá Compra, el cual incluirá el contenido de la declaración según lo establecido en la ley. Entonces, esta es la novedad que nos trae, en el sentido de que nos dice también que las declaraciones presentadas a través del Sistema Electrónico de Panamá Compra emplearán invariablemente el método de identificación electrónica inviolable utilizado por la DGCP. Y estas declaraciones producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los instrumentos privados con firma autógrafa correspondiente y en consecuencia tendrán el mismo valor vinculante y probatorio. Es decir, que esa declaración que se hace a través del sistema la realizan efectivamente como si fuese, ¿no?, que ustedes firman el documento directamente con su firma autógrafa, ¿no? Sin embargo, vamos a ver ahora este decreto que nos señala en relación a cómo se va a presentar o cómo van a ver, ¿no?, ustedes los proveedores que ya han tenido esa experiencia el 25 de agosto y aquellos asistentes que no pues son proveedores, verán qué es lo que los proveedores utilizamos o qué es lo que el sistema habilitó en este sentido para que los proveedores puedan cumplir con la respectiva presentación de este documento. Aquí vemos entonces una vista del portal interno como proveedores cuando vamos a elevar nuestra propuesta dentro del portal electrónico de Panamá Compra. Nosotros ingresamos y vamos a ver aquí en esta sección lo que tiene que ver con esta declaración. Es lo primero que aparecerá cuando ustedes van a llenar una presentación de propuesta. Entonces aquí ven que trae ya la declaración preestablecida, como lo dice el artículo 1 del decreto 34, que modificó el artículo 8 del decreto 439. Y aquí ustedes, los proveedores, tendrán que darle clic a este cuadrito de que he leído y aceptado la declaración de incapacidad para contratar. Y luego entonces deben dar clic en iniciar propuesta y es donde van a empezar entonces a llenar su propuesta, ¿no? Su precio, sus características, los documentos que tienen que adjuntar. Entonces esto es lo primerito que van a ver los proveedores. Y ya con esto, entonces ustedes como administradores de la entidad saben entonces que ya el proveedor que ha presentado su propuesta electrónica le ha dado clic a este documento, porque si no se le da a aceptar o que he leído y aceptado la declaración, el sistema no le va a permitir seguir para llenar su propuesta. Entonces ya con esto se está validando esa información. Esto entonces también guarda relación, porque nos preguntan, bueno, pero ¿qué sucede? Porque los requisitos que se postean de manera obligatoria en el portal de Panamá Compra sigue apareciendo como punto 7, la incapacidad legal para contratar, como si fuese un documento adicional o un documento que hay que presentar, pero no. Lo está poniendo porque si bien es cierto, es un documento que hay que aportar por parte del proveedor, ya no es un documento tradicional o físico que antes se imprimía, el proveedor lo llenaba, lo firmaba, inclusive solicitaban en algunas entidades que fuese notariado y lo cargaban en el portal como parte de los documentos de su propuesta, sino que ahora ya ustedes ven que está inmerso como un formulario, así como lo dice el artículo 1, como un formulario electrónico dentro del sistema de Panamá Compra. Entonces hemos querido hacer esto para que ustedes como proveedores y ustedes como entidades tengan la claridad del cumplimiento de este requisito. Y lo otro importante es que ahora el sistema pone que ese documento no es subsanable. Y ya esto lo trae el sistema, como quien dice,
de manera obligatoria. ¿Y por qué no es subsanable? Porque es un requisito o una condición que el mismo sistema electrónico de Panamá Compra te está poniendo que debes cumplir, aceptar para poder dar inicio a la información o a la carga de la propuesta como proveedor. Entonces es importante que tengan ustedes la claridad de que van a seguir viendo ese requisito como requisito número 7, que es un requisito no subsanable porque obviamente no se puede subsanar, sino que ya está presentado dentro del sistema y que sin eso no se puede avanzar. Entonces, el documento que tenemos en pantalla, que es el documento que tradicionalmente ustedes solicitaban, tanto las entidades contratantes como los proveedores que tenían que aportar, es un documento que está inmerso dentro de los documentos estatalizados, pero que ya actualmente incluso la DGCP ha solicitado que ese documento pues no sea incluido dentro de los pliegos estandarizados o de los pliegos que ustedes levantan ya como entidad. Por ahí yo me tomé pues la tarea de revisar algunos actos públicos recientemente publicados, inclusive unas licitaciones, y ya hay instituciones que han eliminado ese formulario de su capítulo 4 en atención pues que el decreto 34 ha reemplazado efectivamente ese documento físico que ustedes ven aquí, es el que como proveedores y como instituciones conocían por ahora esta declaración electrónica dentro del portal de Panamá Compra. Entonces ya ustedes sabrán que este documento está prohibido solicitarlo como un documento adicional, porque recordemos que también la norma nos establece que las instituciones no deben solicitar requisitos o documentos adicionales a los establecidos en el pliego de cargo. Pero como ustedes verán, esta declaración sigue siendo un requisito dentro del pliego de cargo, un requisito no subsanable, pero que en atención al artículo 1 del decreto 34 es reemplazado por un documento meramente de carácter electrónico. Entonces, este es el primer punto que ustedes deben traer efectivamente en cuenta. Nos preguntan aquí, ¿qué sucede en los casos de entregas de propuestas físicas? Recordemos que con la ley 153, a partir del 1 de enero ya no hay propuestas físicas, ¿no? Si bien es cierto, ahora vamos a ver, hay algunas excepciones donde todavía se presentan propuestas físicas. En ese caso, pues entonces sí tendrían que seguirse solicitando, ¿no? Entonces, evidentemente, recordemos, en primer lugar, que esta norma, tiene que ver con los actos públicos que se generan 100% de forma electrónica. Aquellos actos que todavía son de manera física, que son las excepciones que establece la misma ley, es decir, los lugares, por ejemplo, donde no hay internet, o aquellas instituciones que utilizan la ley 22 como norma supletoria, que sería, por ejemplo, el caso que nos preguntan de la Caja de Seguro Social. Entonces, ahí sí tienen que seguir cumpliendo con la presentación de este requisito, ¿no? En cuanto a las propuestas que solicitan por correo, bueno, realmente no sé qué entidades solicitan propuestas por correo, porque recordemos que el sistema y las instituciones que deben cumplir con el procedimiento de Ley 22 utilizan nada más el sistema de portal de Panamá Compra. Aquellas propuestas que se pidan de forma electrónica tal vez puede ser aquellas cotizaciones en línea a través de las cuales se han realizado 3 convocatorias, no se ha conseguido una cotización y entonces solicitan cotizaciones de manera tradicional. Pero esta normativa del artículo 1 del decreto 34, que modifica el artículo 8 del 439, es exclusivamente aplicable al 100% de aquellos actos que se realizan 100% de manera virtual. En cuanto a nuestra siguiente modificación, pues tenemos el artículo 7 del decreto ejecutivo 34, que modifica el artículo 51 del decreto 439, que introduce también como un tema novedoso que las licitaciones públicas podrán contar ahora con un porcentaje de onerosidad. Si hacemos un poquito de memoria, con la norma original,
se establece que solo las licitaciones por mejor valor eran las que tenían derecho a colocar un precio de un porcentaje de onerosidad que no podía exceder del 20%. Sin embargo, con el artículo 7 del decreto ejecutivo 34, se permite ahora que se tengan las contrataciones de licitación pública sean también por un porcentaje de onerosidad, ¿no? Que puede exceder, no puede exceder de el 20%. Pero recordemos que solo es porcentaje de onerosidad. No habla de riesgosidad, así que todavía seguimos sin un piso para todos nuestros actos públicos, lo que significa entonces pues que al final el tema de la competencia viene a ser pues importante en cuanto a la relación del precio. En cuanto aquí nos preguntan que si la propuesta debe ser subida por el representante legal. Realmente recordemos que cuando ustedes se habilitan o se inscriben en el portal de Panamá Compra, se le da la opción a que haya un administrador o varios administradores que sean los que colocan a las personas que están en capacidad de cargar propuestas. Entonces, se entiende que esas personas están autorizadas para ello, ¿no? No obstante, en ese caso, la pregunta es interesante porque se supone que quien firmaba originalmente ese formulario era el representante legal y que era el que estaba declarando la incapacidad o no para declarar en relación a si podía o no contratar con la institución del Estado. Entonces, en ese sentido, pues es importante esa pregunta y vamos a hacer la consulta posteriormente también a la DGCP para tenerlo en cuenta, porque eso significaría que los representantes legales de compañías muy grandes pues tendrían que estar en el hecho de cargar esa o darle clic a esa declaración, por así decirlo. Sin embargo, el sistema acepta como válido que sean todas las personas habilitadas como usuarios de los proveedores para presentar esas propuestas y que lo están haciendo en nombre y representación de la empresa. La reunión previa de homologación. Este artículo, el artículo 8 del decreto 34, modifica el artículo 62 del decreto ejecutivo y nos trae también algunas modificaciones importantes en cuanto a la reunión previa de homologación, que algunas de las cuales creo que vienen a llenar ese vacío que tenían los proveedores en relación a algunos temas o situaciones que se suscitaban en las reuniones previas de homologación. Como todos sabemos, pues la reunión previa de homologación será celebrada por la entidad de manera virtual. La norma nos establecía que podía ser de manera virtual. Sin embargo, ahora establece expresamente que tiene que ser de manera virtual. Pero establece una excepción que dice que los procedimientos de selección de contratistas cuyo objeto de contratación tenga un alto nivel de complejidad, y nos remite al artículo 97 del decreto 439, que define lo que es alto nivel de complejidad, y que el monto de la contratación sea superior a 3 millones de balboas, la reunión previa de homologación podrá realizarse de manera presencial. Entonces, ¿cuál es la reforma trascendente? Primero, que ahora todas las reuniones previas de homologación deben ser de manera virtual. Así que ustedes estén claros que ya no se van a convocar reuniones previas de homologación en lugares físicos, salvo que estemos frente a un acto público superior a los 3 millones y que contenga un alto nivel de complejidad. Cuando vemos qué nos dice el artículo 97 sobre alto nivel de complejidad, dice que es la construcción de obras tales como puentes, carreteras, aeropuertos, oleoductos hidroeléctricas, líneas ferroviarias y otras similares cuyas características requieran de capacidades técnicas y de ejecución superiores a las comunes. La adquisición de bienes relacionados con suministros, equipos hospitalarios de tecnología avanzada, servicios o proyectos de carácter informático o de telecomunicaciones, y en general aquellos suministros cuyos componentes sean de un diseño o características superiores a las normales. Y la prestación de servicios que requieran de destrezas y conocimientos o aptitudes especiales.
Entonces, recordemos que cuando se conjugue la situación de alto nivel de complejidad, ¿no? Según el artículo 97, y sea un acto que supere los 3 millones de balboas, la entidad entonces tiene la opción de convocar la reunión previa de homologación de manera presencial. Sin embargo, de allí, todas las demás serán 100% virtuales. ¿Qué trae también la reforma? Los servidores públicos que sean designados por la entidad licitante para presidir y o participar en la reunión previa de homologación deberán ser personas idóneas en el objeto del pliego de cargos y su estructuración, de tal forma que se puedan absolver todas las consultas u observaciones que tengan a bien realizar los participantes. Y esta es una pregunta que me hicieron en el diplomado que estábamos dando en la Universidad de Panamá, porque una costumbre que tienen las instituciones y que yo sé que incomodan en muchas ocasiones a los proveedores y tienen razón, es que las instituciones dicen, bueno, hagamos la anotación y eso se responderá mediante adenda, y eso se responderá mediante adenda, o eso se determinará si se responde mediante adenda, y resulta ser que al final la reunión previa de homologación se convierte en un dejar para después las respuestas, cuando realmente, y nos vamos a la definición de nuestro artículo 2 del texto único, referente a qué se define como la reunión previa y de homologación, nos dice que es la celebrada entre la entidad y quienes tienen interés en un determinado acto con el propósito de absolver consultas y formular observaciones. Entonces, no es meramente una reunión donde se van a sentar a escuchar a los proveedores, es una reunión donde la entidad debe estar en la capacidad de resolver consultas. Pero ¿qué sucedía? Dejaban al personal de compra solo, a veces acompañados de abogados, y el personal técnico brillaba por su ausencia. Entonces, ahora esta norma obliga a que en las reuniones previas de homologación tienen que estar participando o inclusive presidir personas idóneas en el objeto de la contratación, en el objeto del pliego de cargos y que conozcan el pliego de cargos. Lo que se entiende que entonces van a tener que participar aquellas áreas técnicas, si estamos hablando de un proyecto de tecnología, el área de tecnología, si estamos hablando de un proyecto de construcción, el área de ingeniería de la institución, el personal técnico que levantó, por ejemplo, las especificaciones, los planos, que preparó el pliego, el equipo legal debe participar también. Entonces, esto es importante porque ahora le da a los proveedores la facultad de poder, en todo caso, contar o exigirle a las instituciones que en las reuniones previas y de homologación estén presentes estas personas que estén en la capacidad de poder cumplir con el objetivo que habla el artículo 2 en su numeral 46 de la que es la reunión previa de homologación, que es para eso, absolver consultas, no para dejar entonces de que, bueno, eso se contestará mediante adenda, eso se contestará mediante adenda, no. Entonces, es importante que tengan en cuenta que ahora esta norma introduce esta característica o esta obligatoriedad. La responsabilidad de los proponentes. El artículo 74 del decreto 439 ha sido modificado pues por el artículo 10 del decreto 34, donde señala que será responsable a los proponentes, que esto ya existía en los 2 primeros párrafos. Sin embargo, lo que introduce como reforma el artículo 10 es que, comprobado el ingreso de la propuesta electrónicamente, el contenido de la información ingresada será responsabilidad de los proponentes según lo establecido en el párrafo anterior. Esto es como haciendo énfasis de que si subieron un documento mal escaneado, que apareció torcido, que apareció cortado, que no escaneó el reverso, donde estaban, por ejemplo, los sellos del notario, ¿no? Todas esas omisiones o deficiencias, o si el archivo estaba con un virus, o si el archivo estaba mal compaginado inclusive, y que esas deficiencias pueden traer que usted pierda un acto público, se está enfatizando que son responsabilidad 100% del proponente. Entonces, de allí la trascendencia que tiene de que ustedes tengan mucho cuidado y verifiquen bien con detenimiento cuando escanean los documentos,
¿no? Cuando los escanean, que tiene que ser en PDF, que hayan escaneado tanto el reverso como la parte de enfrente, sobre todo si tiene pues algunos sellos o información en la parte reversa, que al escanearlos se hayan escaneado de manera continua, que no haya de repente en el escaneo haya cortado alguna página con información donde aparecía pues detalles importantes de la propuesta. Entonces, recuerden esa responsabilidad que tienen ustedes frente a la presentación de sus propuestas. Otro aspecto importante que nos trae el decreto 34 es en su artículo 11, que nos está modificando el artículo 75 en relación a las discrepancias entre la propuesta económica y la presentación de dos o más propuestas por un mismo proponente. Vamos a ver entonces los dos escenarios. Primero, cuando existan discrepancias entre la oferta económica establecida en la propuesta electrónica y cualquier otro documento que sea aportado por el proponente como documento adjunto, prevalecerá la oferta económica establecida de forma electrónica. ¿Esto cuándo puede darse? Cuando ustedes llenan, por ejemplo, la plantilla en el portal de Panamá Compra y ponen su precio, y adicional a eso la entidad pide, por ejemplo, un formulario de propuesta o un desglose, un formulario de desglose de precio. Y resulta ser que en ese formulario de propuesta que llenaron físicamente o en ese formulario de desglose de precios que llenaron manualmente y cargaron al portal como un adjunto, hay algún error o resulta ser que cuando escribieron el número en el portal electrónico hay alguna diferencia en el precio real que ustedes querían poner. Entonces la norma nos dice que lo que va a prevalecer es lo que ustedes hayan escrito en esa plantilla electrónica. Entonces, esto va unido a lo que acabamos de ver de la responsabilidad que tienen ustedes como proponentes de la información que están cargando en su propuesta electrónica. Y esa responsabilidad va unida a esto, a que tengan el cuidado de que los precios que cargan en la plantilla del portal electrónico de Panamá Compra versus cualquier precio que aparezca en cualquier documento adjunto, llámese formulario de propuesta, llámese desglose de precios, sea cónsono e idéntico a lo que ustedes transcribieron en el portal. Porque ya sea que haya un error que favorezca a la entidad o que lo favorezca a ustedes, lo que va a prevalecer es lo que está en el portal electrónico de Panamá Compra, es decir, lo que ustedes escriban en esa propuesta electrónica, no lo que está escrito en el formulario o en el documento adjunto. En los casos, pues, se exceptúan en la presentación de propuestas por medios electrónicos, ¿no? Que son cuando la entidad considerará válida la última propuesta que haya sido presentada para su verificación o evaluación. Este es el caso de las excepciones, como dijimos, de que, por ejemplo, no haya internet en el lugar, sea un área de difícil acceso, donde no hay internet debidamente pues autorizado por la AIG, de que no tiene pues los medios tecnológicos y se sigan recibiendo propuestas de manera física. También pues las excepciones que ustedes saben que rige para los municipios, las juntas comunales. El decreto 34 también establece ahora una excepción para los centros educativos hasta marzo del otro año de no utilizar de manera obligatoria la herramienta de cotizaciones en línea, ¿no? Sino que pueden seguir utilizando los métodos tradicionales de cotización. Entonces, en esas excepciones es que sí puede haber más, darse la situación de que se presenten dos o más propuestas válidas. Entonces, siempre será considerada como válida la última presentación de la propuesta. En el caso que estas propuestas sean presentadas al mismo tiempo, la propuesta pues será desestimada por considerarse indeterminada, inválida y no producirá efectos jurídicos. Las situaciones de los numerales 1 y 2, pues realmente para aquellos actos que son 100% electrónicos de las instituciones, nunca va a haber dos propuestas, porque cuando ustedes cargan una propuesta que la bajan o la reemplazan por otra, la primera propuesta prácticamente es eliminada del sistema y siempre quedará como válida nada más la última propuesta que ustedes hayan cargado en el sistema. Esto va unido a un comunicado que ya había sacado la Dirección General de Contrataciones Públicas en mayo del 2022, antes de la modificación del decreto. Con el decreto lo que hacen es, como quien dice, darle fuerza legal a través de una norma jurídica a este comunicado que ellos habían sacado en mayo del 2022, que es el comunicado 11.
En ese comunicado dice que se le informa a los proveedores de Estado que se deberá hacer uso del formulario electrónico habilitado en la plataforma para establecer la oferta económica dentro de los distintos actos públicos, por lo establecido en el artículo 55, el texto único, que es el que establece que a partir del 1 de enero, pues todas las propuestas serían de manera electrónica. Y entonces este es el formulario que llenan los proveedores, ¿no? Y que este es el paso siguiente, después de que ustedes le han dado clic a aceptar a la declaración de incapacidad para contratar. Este es el siguiente paso que aparece en el portal y es aquí donde entonces ustedes van a llenar su precio. Y este es el precio que va a salir visiblemente cuando llegue la hora de apertura, que es el precio que van a ver sus competidores, el precio que va a ver la entidad y es el precio legalmente válido. Por lo tanto, deben tener mucho cuidado, como les dije, que este precio debe ser coincidente con el precio que aparezca en cualquier documento adjunto. Sin embargo, también hacemos la observación de que este comunicado que está posteado en el portal de Panamá Compra señala o insta a las instituciones a que deben disminuir o eliminar de los formularios, de los documentos estandarizados, el formulario de propuesta. Porque al final el formulario de propuesta lo constituye esta plantilla que ven ustedes aquí, que es la que llenamos los proveedores cuando mandamos una propuesta a una entidad. Instando pues precisamente a que llegue un momento en que todo se haga de manera electrónica, ¿no? Y ahí es donde ven ustedes el precio. Otra modificación importante que nos trae es el artículo 82, que es el que habla del acta de apertura de propuestas. Y señala que una vez conocidas las propuestas, quien preside el acto el mismo día de su celebración, preparará en el sistema electrónico de contrataciones públicas un acta. Lo que está resaltado en amarillo fue lo que introdujo la ley. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hay veces que las instituciones tienen la mala práctica de que el acta de apertura de propuestas pasan 1, 2 y 3 días y no las cargan en el portal. Entonces, con esto ya le está imponiendo a los servidores públicos la obligatoriedad de cargar el acta en el mismo día de la celebración y que es la que se prepara a través del portal electrónico de Panamá Compra, a fin de que los proponentes tengan la visión, ¿no? A través del mismo portal, que es el medio de notificación oficial, de quiénes han sido los proponentes que han participado, cuáles han sido las ofertas, saber si mi propuesta resulta ser la del precio más bajo o no, de acuerdo al tipo de procedimiento que se esté utilizando. Entonces, con ello lo que trata la DGCP es de instar a las instituciones al cumplimiento estricto de los principios de transparencia, de los principios de publicidad, ¿no? Y del debido proceso en cuanto a la publicación correcta y alimentar el sistema electrónico o el expediente electrónico del respectivo acto público. Otro aspecto novedoso que nos trae el decreto 34 es a través de su artículo 13, donde modifica el artículo 90 del decreto 439 en relación a la prevalencia de la adjudicación para empresas locales. Este artículo originalmente en el decreto 439 hablaba de la prevalencia en la adjudicación a favor de las micro y pequeñas empresas. Entonces ya ahí vemos que le cambia el título al artículo 90, dándole ahora prevalencia a las empresas locales. Entonces, ¿cómo es esa prevalencia? Nos señala que en la contratación menor, en los cuales concurran como proponentes micro y pequeñas empresas y empresas locales, la prevalencia se le dará en primer lugar a la propuesta presentada por la empresa local. Entonces, ya no es la MIPYME la que va a ser preferida en una contratación menor, sino es ahora la empresa local. Y siempre cuando ésta cumpla, como dice, con los requisitos exigidos en el pliego de cargos y el precio propuesto no sea mayor de un 5% en relación con la propuesta de menor precio presentada por la micro o pequeña empresa. Anteriormente era inversa, se le daba preferencia a la micro y pequeña empresa sobre la local. Lo que introdujo el artículo fue darle entonces preferencia a la empresa local. De allí la trascendencia que se les solicita a los proveedores que mantengan sus avisos de operaciones actualizados,
porque es a través del aviso de operaciones, donde aparece el domicilio legal de la empresa, que se podrá determinar si una empresa es local o no es local frente a otra MIPYME, en relación a esta prevalencia que le da ahora el artículo 90, modificado por el artículo 13 del decreto 34. Continúa diciéndonos el artículo 13 que cuando concurran como proponentes micros o pequeñas empresas que además sean locales y empresas que solo ostenten una de estas condiciones, la entidad seleccionará en primer lugar la local y la PYME. Es decir, vamos a ver que hay varias empresas que son tanto locales como MIPES. Y entonces la entidad seleccionará en primer lugar la local, que es MIPE. Es decir, dos locales, pero hay una que es MIPE y una que no lo es. Entonces la entidad debe seleccionar en primer lugar la que es local y MIPE, haciendo énfasis en que siempre y cuando cumpla con los requisitos y exigencias del pliego de cargos y el precio propuesto no sea mayor de un 5% en relación con la propuesta de menor precio presentada por la empresa que sea únicamente local o micro y pequeña empresa. Entonces, vemos cómo se conjuga el hecho de la importancia o la trascendencia que da ahora para las adjudicaciones en las contrataciones menores a las empresas locales por sobre las MIPES. El acto desierto. El artículo 135 del decreto 439, modificado también por el artículo 21 del decreto 34, nos señala algunas modificaciones en cuanto a los actos desiertos. Primero, cuando las modificaciones realizadas en el pliego de cargos para la nueva convocatoria afecten la preparación de las propuestas, ya sea cambios en los requisitos o condiciones especiales, cambios en las especificaciones técnicas y en las exigencias sobre presentación de información por parte de los proponentes, tendrán ahora las entidades que convocar una nueva reunión previa de homologación cuando corresponda. Es decir, según el precio del acto público, que recordemos que son para aquellas licitaciones superiores a 175.000 balboas. Entonces, recordemos que anteriormente era declarado el acto desierto, se llamaba a una segunda convocatoria. En esa segunda convocatoria se le hizo modificaciones al pliego de cargos, se cambiaron condiciones, requisitos o inclusive especificaciones técnicas. La entidad no estaba obligada a convocar nuevamente una reunión previa de homologación. Sin embargo, ahora con esta modificación, si esa segunda convocatoria implicó la realización de una adenda que afectó condiciones especiales, especificaciones técnicas o información que debían presentar los proponentes, la entidad está obligada a una nueva reunión previa y de homologación si el acto supera los 175.000 balboas. Esto se hizo realmente con el ánimo de garantizar los principios de la contratación pública. El principio de igualdad de oportunidades, el principio de debido proceso, el principio de publicidad, de transparencia. ¿Por qué? Porque así se permite entonces nuevamente, en esa reunión previa de homologación, con las condiciones nuevas que tienen que participar las personas responsables y conocedoras del pliego para absolver consultas, puedan tener los proveedores una mejor visión y presentar propuestas cónsonas con lo que se está solicitando por parte de la entidad. Entonces, si bien es cierto, las entidades dirán, bueno, es que ahora con esto nos están alargando el proceso, porque ahora tengo yo que cumplir con una nueva convocatoria, con un nuevo periodo de publicación para cumplir con el hecho de la reunión previa de homologación, y en ese sentido, pues estamos hablando de que se nos dilata el proceso. Sin embargo, pues esto es algo que se ha determinado en el nuevo decreto 34 y que es una modificación importante para la preparación de las propuestas de manera adecuada. Recordando por parte de los proponentes que en esa segunda convocatoria, si hay reunión previa de homologación, ustedes deben participar, firmar el acta de la reunión previa de homologación, porque ese es un requisito previo si ustedes quieren ir a presentar una acción de reclamo contra pliego de cargos. La interposición de la acción de reclamo. Este fue otro artículo del decreto 439 que fue modificado, específicamente pues el artículo 223, que fue modificado por el artículo 24 del decreto 34,
que establece, vamos a ver, que la entidad licitante no ejercerá ninguna acción de reclamo dentro del acto público en que se haya interpuesto una acción de reclamo hasta tanto la DGCP decida su admisibilidad o inadmisibilidad. Esto es algo que se ha estado dando, que ustedes ya conocen, que una vez se interpone una acción de reclamo, la entidad se suspende cualquier actuación por parte de la entidad, ya sea que si era, por ejemplo, contra informe de comisión, la entidad no puede adjudicar, si era contra pliego de cargos, no puede hacer ninguna modificación a ese pliego de cargos. Sin embargo, el decreto está ahora introduciendo la oportunidad o una excepción de que en el caso de que sea acciones de reclamo contra pliegos de cargos, en cuyo caso la entidad licitante tendrá la facultad de realizar las modificaciones atendiendo los puntos objeto del reclamo previo a la publicación de la resolución que admite o inadmite la acción de reclamo, según las antelaciones previstas en el artículo 54 del texto único de la Ley 22 ordenado por la Ley 153 de 2020. Entonces, si el proveedor presenta una acción de reclamo contra pliego, objetando los requisitos 5, 6 y 17, y resulta ser que la entidad considera modificar esos requisitos 5, 6 y 17 en atención a los puntos presentados en la acción de reclamo, puede ya hacer esa modificación y subir esa adenda sin necesidad de que esté violando la norma, porque anteriormente no podía hacerlo. Tenía que esperar que la DGCP se pronunciara sobre esa acción de reclamo, suspendía el acto, le daba, como quien dice, la autorización a la entidad para que preparara la adenda tenía que ser enviada a la DGCP, esa adenda tenía que ser aprobada, entonces la DGCP liberaba el acto público a fin de que la institución pudiera cargar esa adenda. Entonces ahora con esto lo que hace es liberar ese espacio de tiempo para que en ese momento, como quien dice, la entidad recapacita y considera que le asiste razón a esos puntos objeto de la acción de reclamo contra pliego de cargo, haga sus modificaciones sin tener que esperar que la DGCP, como quien dice, le haga el llamado de atención. También el artículo 25, el decreto 34, viene a modificar el artículo 26 del 439, que guarda o sigue guardando relación con la acción de reclamo. Y nos señala ahora unas excepciones a la presentación de la fianza de acción de reclamo. Si nosotros vemos el artículo 226 original, solamente nos señalaba el hecho de que la acción de reclamo, pues contra informe de comisión, podrá interponerse contra el informe de la comisión evaluadora y deberá contener integralmente todos los puntos. Que la acción de reclamo contra el nuevo informe requerirá pues de la presentación de una fianza del 10%. Se exceptúa de la presentación de esta fianza el proponente beneficiado con el informe final, es decir, solamente tenía una excepción de presentación de fianza, que era cuando le presentaba la acción de reclamo el beneficiario con el informe inicial. Sin embargo, ahora introduce tres excepciones adicionales. Nos dice, si la acción de reclamo es presentada por el proponente beneficiado con el informe inicial, que es lo que ya existía, ella agrega, salvo que éste haya presentado acción de reclamo contra dicho informe. ¿Por qué? Porque a veces también sucede que en el informe inicial el proponente también presentó acción de reclamo. La segunda opción o la segunda excepción es cuando se trate de licitaciones públicas, miren que hace referencia solo a licitaciones públicas, y el reclamo contra un nuevo informe sea presentada por un proponente cuya oferta no haya sido verificada en atención al procedimiento del artículo 58, siempre que no haya interpuesto acción de reclamo contra el informe inicial. Y esto sucede en algunas ocasiones, por ejemplo, de que, bueno, es que la acción de reclamo la presentó la empresa B, ¿no? Y la empresa A no presentó acción de reclamo. Sin embargo, ese nuevo informe afecta a la empresa A, porque yo no fui verificada, pero resulta ser que con el nuevo informe ahora me están afectando, entonces yo tengo la oportunidad de presentar acción de reclamo sin tener que presentar fianza de acción de reclamo. Y la otra excepción que introduce es cuando la acción de reclamo presentada
se dirige contra un nuevo informe de la comisión ordenado por la DGCP a través de la resolución, en la cual se haya dictaminado deficiencias en el procedimiento realizado por la entidad y o la comisión en torno a la emisión del informe, sin que se haya emitido un pronunciamiento por parte de la DGCP. Esto sucede, por ejemplo, de que presenta una acción de reclamo, pero la DGCP decide no pronunciarse sobre el fondo, es decir, sobre lo que yo estoy reclamando, sino que se percata en esa revisión de que hay un defecto de forma dentro del procedimiento y ordena entonces la corrección de ese defecto de forma sin entrar a ver el fondo de mi acción de reclamo. Entonces, en ese caso, yo tengo derecho a presentar nuevamente esa acción de reclamo contra el fondo sin estar obligado a presentar una fianza de acción de reclamo. Y vamos a ver aquí un ejemplo. Esta fue un acto público del año pasado. Aquí se presentó una acción de reclamo por un tema de si había o no había un empate entre estas dos propuestas, que como ustedes verán, estábamos frente a una licitación pública. Aquí verán que es una LP. En este LP, pues saben que el precio es el factor determinante y había las dos empresas, estas estaban en un empate, que eran las empresas que para todos los efectos diríamos que estaban en segundo lugar. La entidad estaba obligada a revisar la propuesta primero de Deportes Jimmy. En caso de que ella no cumpliese, entonces determinar cuál de estas era la empresa que cumplía. En este caso muy particular, pues una de las empresas o la comisión decidió unilateralmente cómo iba a revisar estas propuestas y en atención a esa revisión, pues la empresa que se consideraba afectada interpone una acción de reclamo. Interpone una acción de reclamo contra el informe en la comisión, pero en ese sentido la DGCP, ¿qué hizo? Determinó en primer lugar que no corresponde pronunciarse a los puntos referentes a la acción de reclamo, sino que lo que procede es a que se establezca o se subsane la omisión del procedimiento de desempate. Entonces ordena primero la realización de los trámites omitidos, que es el llevar a cabo el desempate, para nuevamente entonces realizar un informe de comisión verificadora. Entonces, en este caso, que si bien es del año pasado, con la nueva aplicación de la norma del decreto 34, este proveedor que recurrió a esa acción de reclamo no tendría la obligación de presentar fianza de acción de reclamo. Si él lo hubiese sido antes del decreto 34, es decir, bajo las normas anteriores, él hubiese tenido que presentar su fianza de recurso de acción de reclamo, porque era un segundo acción de reclamo contra el mismo informe. Sin embargo, como aquí estamos frente a un error de forma, primero la institución debe corregir ese error de forma y en ese caso, si ese proponente afectado considera interponer nuevamente una acción de reclamo para que la DGCP se pronuncie sobre el fondo, entonces estaría exceptuado de presentar la fianza. Entonces, esa es una de las ventajas que tengan en cuenta que les trae estas modificaciones referente a dicha presentación. En cuanto al artículo 272, que fue modificado por el artículo 27 del decreto 34, trae otra importante modificación en cuanto a la presentación de documentos. Ustedes recordarán que para ahora, anteriormente para presentar un acto público, ustedes debían, como proveedores, presentar este certificado de proponente de que ustedes estaban inscritos en Panamá Compra, como un requisito adicional al PAGISalvo, aviso de operaciones y todo lo que la entidad pedía. Sin embargo, ahora con esta modificación, la norma señala que la acreditación de inscripción en el registro de proponentes que establece el artículo 174 del decreto, del texto único de la ley 22, se entenderá realizada por todo proponente al momento de presentar su propuesta a través del sistema electrónico de contrataciones públicas. Y hasta cierto punto tiene lógica. ¿Por qué? Porque si yo estoy en capacidad de poder enviar mi propuesta, mi precio y adjuntar mis documentos a través del portal electrónico de Panamá Compra, es porque yo estoy inscrita en Panamá Compra.
Y si estoy inscrita en Panamá Compras, tengo mi registro de proponente y formo parte del registro de proponente. Entonces era como doble requisito estarle solicitando a los proveedores que adjuntaran este documento, cuando para yo tener este documento efectivamente tenía que estar inscrita en Panamá Compras, y al estar inscrita en Panamá Compras se validaba con el hecho de que yo pudiera mandar mi propuesta a través del portal. Entonces, ahora el decreto 234 con el artículo 27, que nos está modificando el 272 del 439, enfatiza ese hecho de que la acreditación del registro de proponente se realizará o se entenderá realizada al momento de presentar su propuesta a través del portal. Entonces ya las instituciones deben empezar a dejar de pedir este documento como un documento adicional a los proveedores para formalizar una contratación o para interponer una o presentar una propuesta a través del portal. Finalmente, pues el artículo 28 nos está también modificando el artículo 273 del Decreto Ejecutivo 439, en que señala que la Dirección General de Contrataciones Públicas habilitará un formulario que será publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, a través del cual los interesados en contratar con el Estado podrán efectuar su registro y en el cual se deberá establecer la información requerida según el tipo de proponente. Y entonces, lo que anteriormente decía el artículo 273, vamos aquí a verlo para que ustedes tengan mejor claridad, es que contendrá la información general de los interesados en contratar con el Estado y la relación a su capacidad jurídica, financiera y técnica. Eliminó todo eso de en relación a su capacidad jurídica, financiera y técnica, estableciendo que se requerirá la información según el tipo de proponente. Entonces ya ahí, dependiendo de cada tipo particular de proponente, el mismo sistema te irá pidiendo la información que tú debes adjuntar. Entonces, para facilitar también la interrelación o intercomunicación entre las distintas instituciones, porque la misma norma nos dice que las entidades contratantes no deben estar solicitando a las proponentes o a los proveedores información que reposa en bases de datos. Entonces, si ya en el MISI estoy inscrito como aviso de operaciones, si a través del registro público estoy inscrita como sociedad, que me estén pidiendo el mismo sistema información a la cual ellos como entidad estatal tienen acceso, es entonces como doble proceso. De ahí entonces que la norma se está tratando de adecuar a lo que venimos a vislumbrar para nuestras funcionalidades de la versión 2 de Panamá Compras, que se está pues actualizando en algunas modalidades, y hacia lo que esperamos ir con nuestra versión 3 del sistema de Panamá Compras. Vamos entonces a ver aquí algunas de nuestras, de las preguntas que tenemos en línea para ya darnos el cierre de este webinar de esta mañana, pues no sin antes agradecerles a ustedes siempre la atención, sugerirles pues también que sigan a Conexis Panamá en su cuenta de Instagram, a través de la cual siempre se notifican estas actividades. Dice, generalmente las instituciones colocan a gente que responde mediante adenda. Me sucedió ayer casualmente y no tienen conocimiento de la materia. Bueno, sí, es muy triste y por eso también ustedes como proveedores, y yo siempre he dicho cuando era servidora pública que estaba en las áreas de compra, yo siempre decía que había proveedores que sabían más que los funcionarios de las instituciones. Entonces, parte de esta capacitación es eso, que ustedes estén al día, tanto los servidores públicos como nuestros proveedores, de las normas que están vigentes y puedan hacer valer sus derechos, porque para hacer valer sus derechos tienen que conocer la norma. Entonces, ahora este artículo señala esa obligatoriedad. Y eso es una situación muy común, porque ya le digo, yo he tenido estudiantes que han manifestado eso, y es muy triste también cuando uno lee las actas
de las reuniones previas de homologación que no tienen ninguna información, sino que todo dice, bueno, es que se resolverá mediante adenda. Y a veces hay instituciones en donde pasan 2, 3, 4, 5 semanas, 2 meses, 3 meses y jamás publican las adendas. O publican las adendas 10 días antes y resulta ser que el acto público va a ser dentro de 10 días y los proveedores no tienen ni siquiera la menor idea de cuál de sus inquietudes de la reunión de homologación han podido ser resueltas, ¿no? Nos dice, la mayoría de las reformas son hechos que se venían andando en la práctica, que ahora han sido marcadas por la ley. Exactamente, eso es muy cierto. Son prácticas que ya se estaban dando, sin embargo, para darle esa fuerza coercitiva, porque recordemos que el artículo 18 de nuestro texto único establece sanciones para los servidores públicos que no cumplan con las normas y los procedimientos de contrataciones públicas ni respeten los tiempos. Entonces, con esta ya establecimiento de estas situaciones que se estaban dando, de hecho, ya se dieran ahora de derecho y se legalizaran, permite también asimismo que los proveedores tengan esa capacidad de poder exigirle a los servidores públicos el cumplimiento de la norma y que esos servidores públicos pudiesen estar sujetos a ser susceptibles a una sanción. En el tema de la homologación, sería una opinión necesaria modificar el manual del uso del sistema, el acta de reunión previa de homologación, con el objetivo de dar cumplimiento al decreto. Exactamente, ahora viene todo otro proceso, ¿no? La adecuación de los documentos estandarizados, eliminar aquellos formularios que ya no deben utilizarse para evitar crear confusiones a las instituciones y a los proveedores, la adecuación de todos los procedimientos, la adecuación de los manuales de uso de esos formularios estandarizados, ¿no? Entonces, es muy cierto, como dice aquí el asistente, o el participante, en el sentido de que deben adecuarse todos esos formatos. Estas modificaciones son aplicables para las licitaciones del MINSA. Ok, en cuanto a las modificaciones, son aplicables a todos los actos públicos que se llevan a cabo 100% bajo Ley 22. Aquellos actos públicos, por ejemplo, del MINSA, del Seguro Social, o que se lleven a cabo bajo Ley 1, que es Ley de Medicamentos, allá sigue rigiendo como norma principal la norma de medicamentos, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, vamos a ver aquí, ¿yo debo presentar mi certificado de ANPIME? Sí. Debe siempre presentar su certificado de ANPIME y recuerden que así mismo el sistema se los pide. Cuando ustedes se registran como proponentes, hay una casillita que pone y que si soy o no ANPIME, y si pones que sí, tienes que adjuntar el documento. Pero ahora recordemos que la norma le está dando preferencia a las empresas locales, entonces ahí lo importante es mantener también actualizado la geolocalización de su empresa y sobre todo el aviso de operaciones. Nos preguntan aquí, don Mauricio, que cuándo se sube la grabación del webinar, pues sí sería ahí recomendable que les anuncie a nuestros oyentes cuándo pueden tener acceso a ella. Sí, claro, esto la próxima semana ya está disponible en la página de noticias y eventos de licitaygana.com. Ahí va a estar para que la Ok. consulten. Perfecto, así que bueno, realmente hay bastantes preguntas todavía sobre el escritorio, sin embargo, pues tratamos siempre de ser respetuosos del tiempo que se programa este webinar, sobre todo pues porque ustedes tienen que seguir también en sus obligaciones y sus responsabilidades en sus empresas y en sus instituciones. Sin embargo, pues siempre estamos a la orden y les agradecemos su interés y su participación en estos temas que es importantísimo mantenerse actualizado en el área de contrataciones públicas porque yo creo que todos los días hay algo nuevo que aprender. Sí, muchas gracias, doctora. Así como el participante o la participante nos pidió acceso a los videos de los webinars, aquí en Noticias y Eventos ustedes pueden repasar videos de charlas anteriores. A mí, en lo personal y estando yo involucrado en temas de contrataciones públicas durante bastantes años, siempre me sorprenden los, digamos, los aportes
específicos que la doctora hace en sus charlas, ¿verdad? Porque realmente si uno, digamos, primero está enterado y segundo, puede tomar ventaja de ellos o los utiliza a su favor, puede marcar una diferencia importante en eh, sus resultados en las compras públicas. Aquí nada más para terminar, en la parte de cuando yo ingreso a Conexis, esto para clientes nuestros en Panamá, aquí en este botoncito de aquí amarillo de abajo que se llama Conexis Bot, es un chat, ustedes pueden solicitar guía de parte de la doctora Lee directamente en temas de eh, condiciones específicas que están viendo en un pliego o alguna tema referencial relacionado con contratación pública. Inclusive ella puede, en algunos casos, ofrecer sus servicios profesionales para diseñar una estrategia para atención de un caso específico. Aquí nada más seleccionan Panamá y cuando estoy en Panamá, puedo decir consultas legales y ahí el sistema lo va guiando para que yo pueda presentar la consulta directamente con la doctora Lee, que nos va con todo gusto a atender. Y esta es otra ventaja, digamos, que le ofrecen los servicios de nosotros. Para terminar, voy a compartirles esta pantallita que es una buena noticia, que es para empresas, personas que tengan interés en suscribir sus servicios. Durante este mes de septiembre tenemos un beneficio de 25% de descuento, ¿verdad? Que se aplica únicamente a las empresas que en este momento digan en la opción 1, aún no soy suscriptor de Conexis, o sea, todavía, y deseo información, ¿verdad? Esa es una opción que me da la posibilidad de recibir información y si al final decido suscribir los servicios, tengo entonces esa opción de hacer uso o aplicar ese 25% de descuento al paquete que ustedes decidan contratar. Hay paquetes para empresas más grandes, paquetes para empresas más pequeñas y demás. Y la segunda opción es ya soy suscriptor, ¿verdad? Contamos con una cartera de clientes súper amplia y súper importante de los principales proveedores estatales en Panamá. Y si necesitan algo, un repaso, configurar nuevos los usuarios, repasar temas de reportes, de seguimiento de oportunidades, de estudios de mercado, eh, lo que necesiten, con todo gusto, o algún tema administrativo de alguna factura o algo, con todo gusto nosotros lo podemos atender. Entonces, eso sería la opción 2. Y si ustedes trabajan o la empresa de ustedes está ya operando en la República Dominicana o están en vías y requieren información sobre los servicios que nosotros damos, similares a los de Panamá, pero para la República Dominicana, entonces la opción 3, nada más le da clic ahí. Cualquiera de estas opciones nosotros en estos días, o hoy o mañana, probablemente los vamos a contactar por correo o por teléfono para dar seguimiento a sus solicitudes. Bueno, de mi parte, les agradezco mucho su participación al día de hoy. Estamos en la mejor disposición de darles servicios que se adecúen, ¿verdad? Como anillo al dedo a los requerimientos de ustedes para tomar ventaja en este mercado tan competitivo. Y doctora, muchas gracias por sus aportes, ¿verdad? Que vale la pena estar repasando. Y saludos. Bueno, saludos igual a todas y todos y gracias siempre por su participación y su interés a través de sus preguntas. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y la próxima semana va a estar disponible el video en visitegana.com en la parte de eventos. Bueno, quedamos a las órdenes. Muchas gracias. Les dejo el sondeo final un ratito más para que puedan revisar las opciones y nos despedimos el día de hoy. Saludos.